Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestro culto del día hoy 16, domingo 16, nuestro culto vespertino. Vamos a reanudarnos ya después de un tiempecito. Vamos a empezar con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por este tiempo que nos das. Gracias porque nos permites tener un tiempo para reunirnos, aprender de tu palabra nuevamente en las tardes, Señor, los domingos. Te damos muchas gracias también por el tiempo que nos diste de convivencia, los hermanos que pudimos aquí reunirnos. Te damos gracias también por los alimentos, porque fueron sin duda de bendición, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo nuevamente y te quiero pedir porque quites de nosotros todo nerviosito que pueda estar aquí, Señor, que también puedas ayudar a que esté bien la transmisión, que no haya ninguna interrupción con el internet, con el audio, con el video, Señor, que todo pueda salir bien y que podamos estar atentos al mensaje que nos tienes preparados en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, también ahí en casita, en Daniel 6, Daniel capítulo 6, para tener nuestra lectura consecutiva. Son 28 versículos. El primero lo vamos a leer los varones, el segundo las damas, y así hasta unirnos en el versículo 28. ¿Ya están ahí, hermanos? Sí. Entonces, empezamos en el versículo 1, los varones dicen: Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron:
Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó traer a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó al ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía dispuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Muy bien, hermanos, y vamos a continuar con nuestro programa. Hermanos, vamos a ponernos en pie para entonar el Salmo 113, que dice: alabad, servidores de Jehová. Les pido que se pongan en pie, hermanos, para que podamos cantar, nos salga mejor la voz de ahí. Alabad, servidores de Jehová, dice este canto, Salmo 113. Alabad, servidores de Jehová, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta el ocaso, se ha alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, de lo bajo hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él hace
apaciéntala estéril como a madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Y también vamos a entonar el Salmo 145, que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré por siempre y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Pueden tomar sus lugares. Amén. Dejo el tiempo, profesor. Bien, hermanos, pues muy buenas tardes, gracias a Dios porque podemos estar en esta transmisión por la tarde, retomarla ya después de varias semanas que no lo habíamos tenido, porque pues habíamos estado en un curso también muy importante que titulamos Poniendo las bases para un buen desarrollo y funcionamiento de la iglesia,
y que sin duda fue de bendición también para nuestra iglesia. Gracias a Dios por ese tiempo que nos permitió el Señor, por revisar varias cosas en cada uno de esos domingos en el culto de la tarde. Por eso no habíamos tenido transmisiones, pero ahora el poderlo retomar, pues siempre es una bendición. Después de esta convivencia, ¿verdad? Tenemos un buen grupo de hermanos aquí en la casa de la familia Villalobos. Gracias por su hospitalidad, siempre nos atienden muy bien, son muy amables los hermanos y hemos podido pasar un buen momento, ¿verdad? Hemos podido disfrutar de este tiempo que hemos estado aquí con ellos. Y bueno, hermanos, pues ahora vamos a estudiar de la palabra de Dios. Gracias a Dios también por el mensaje de la mañana. Les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Mi hermano, su familia, mis papás también estuvieron ahí con nosotros, pero no podían estar en la tarde. La invitación, de hecho, era también para que mi hermano compartiera en la tarde, pero no pudo. Tenían ya algunas cosas, algunos compromisos, pero gracias a Dios, hermanos, porque podemos retomar este tiempo. Y bueno, vamos a continuar nosotros con nuestro estudio de Romanos, capítulos 12. En un momento más estaremos revisando ahí otro de los versículos, ¿verdad? Seguir avanzando en estos deberes que tenemos como cristianos, en nuestra parte también, ¿verdad? Como hijos de Dios, para que exista ese cambio, ese avance que Dios quiere que tengamos. Sin duda que no es fácil que se dé un cambio, no es fácil el avance, pero con la ayuda de Dios es posible y gracias a Dios por lo que nuestro Dios está haciendo. Éxodo 3, versículo 7 al versículo 10. Éxodo 3, versículo 7 al versículo 10. Son versículos conocidos, pero con esto vamos a introducir en el tema que vamos a estar tratando en esta tarde. Si me acompañan, por favor, en la lectura, vamos a leerlo los varones. Les invito a todos los varones que estamos aquí a leer el versículo 7, las hermanas, todas las damas, el versículo 8, y así hasta llegar al versículo 10 y leerlo juntos. ¿Qué dice, varones? Versículo 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice el versículo 7, bien he visto, que dijo nuestro Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Y sigue hablando, hermanos. Y esto es algo, hermanos, maravilloso, porque estos versículos nos muestran que nuestro Dios, hermanos, no es un Dios indiferente ante nuestras situaciones. No es un Dios, hermanos, que no le importe o que no se interese en cada una de las situaciones que enfrentamos, que suceden, que pasan en nuestra vida. Todo lo contrario, tenemos un Dios empático, tenemos un Dios compasivo, que ve, oye, conoce y actúa a nuestro favor. Y es que, hermanos, la verdadera empatía no solo es la capacidad de sentir indirectamente los sentimientos, pensamientos o actitudes de otra persona, sino es el sentimiento de participar realmente en el sufrimiento de otro. Esa es la verdadera empatía. Es el sentimiento de participar realmente en la situación, en el sufrimiento, en lo que está pasando una persona, ¿verdad? El participar de ello, lo cual está estrechamente relacionado con la compasión. Porque cuando nosotros estudiamos el año pasado, ¿verdad? Estudiamos la clave para una vida feliz, ¿verdad? De una manera genuina y verdadera. Veíamos, hermanos, que algo que se requiere es tener un corazón compasivo, basado en las bienaventuranzas. Y veíamos, hermanos, que la compasión es un sentimiento que nos mueve a la acción al sentir el dolor o la necesidad de nuestro prójimo, ¿verdad? Como si fuera nuestra. Cuando una persona está pasando por una situación difícil,
ya no es la situación de esa persona, sino nosotros sentimos, ¿verdad?, esa situación por lo que está pasando, el dolor que está experimentando, y lo hacemos nuestro. Con esto tiene que ver la empatía y tiene que ver la compasión, hermanos, en lo cual nuestro Dios es el más grande ejemplo de esto, ¿cierto? Tenemos un Dios empático, tenemos un Dios compasivo, hermanos. Dice ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 11, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es muy misericordioso, y por su misericordia, hermanos, nosotros no hemos sido consumidos. ¿Amén? Amén. Por su misericordia, Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades, sino por su gracia tenemos lo que no merecemos. Pero es que nuestro Dios es compasivo, que es movido, ¿verdad?, a nuestro favor, como lo leemos aquí. Dice, después de que Él habla de que había visto su aflicción, que había oído su clamor, que conocía las angustias en las cuales ellos se habían encontrado. Dice en el versículo 8, y he descendido para librarlos, para sacarlos, ¿verdad?, llevarlos a una tierra bendecida por nuestro Dios, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que así es. La vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra es un ejemplo de Él. Es un ejemplo de la empatía, de la compasión, pues siempre se mostró sensible a las necesidades de los demás. Miren, por favor, ayúdenme a leer Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36. Siempre se mostró sensible a esas situaciones difíciles de dolor, de sufrimiento, de escasez, de enfermedad que estaban experimentando las personas. Dice ahí en Mateo capítulo 9, versículo 35 y versículo 36. Dice la palabra de nuestro Dios, si me ayudan a leerlo, por favor, hermanos, ¿qué dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes que tuvo, compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso fue una de las características que marcó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo: su empatía, su compasión para con el dolor, el sufrimiento, las situaciones difíciles, adversas. Cristo participó, hermanos, de carne y sangre, igual que nosotros, por lo que luchó con las mismas flaquezas humanas que nosotros, ¿cierto? Solamente que Él no pecó. Solamente que Él no cedió a la tentación, se mantuvo firme y no pecó, hermanos. Pero eso nos habla y nos muestra que Él nos entiende, y no solamente nos entiende, sino que se compadece de nosotros. Dice ahí en Hebreos, vamos por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, que no tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que no pueda compadecerse de nosotros. Yo en ocasiones he llegado a decir, ¿verdad?, a personas que están sufriendo, trato de compadecerme y de ponerme en sus zapatos, pero no entiendo porque no he vivido, porque no he pasado por esa situación. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos entiende, ¿cierto? Por lo cual puede compadecerse de nuestra situación, de nuestras debilidades. ¿Qué dice Hebreos 4, 15 y 16? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según, ¿qué dice?, nuestra semejanza. Un sacerdote que fue tentado ¿en qué, hermanos? ¿En algunas cosas? En todo, según nuestra semejanza, pero, y este pero es muy importante, ¿qué dice? Sin pecado, pero sin pecado. Y es por eso que nos dice, ¿me ayudan? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, qué bendición es saber que tenemos un Dios que se preocupa y tiene cuidado de nosotros. Amén. Que se preocupa y tiene cuidado de nosotros. Sin embargo, no solo, hermanos, no solo quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Toda nuestra preocupación sobre Él, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros, como lo expresa también la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que seamos también empáticos. Quiere que seamos también compasivos, hermanos, que es lo que leemos ahí en Romanos 12. Miren, vamos a Romanos 12. Versículo 13 en adelante.
Nuestro Dios no solamente es empático, no solamente es compasivo para que nosotros, hermanos, vayamos a Él, echemos toda nuestra ansiedad, como veíamos en la mañana. Hay cosas en las cuales necesitamos renunciar, puede ser nuestra preocupación, puede ser nuestro afán, puede ser una ansiedad, sea lo que sea, ¿verdad? Poderla descargar en Él y poder experimentar esa paz que solamente Él nos puede dar. Él quiere que nosotros también seamos empáticos, seamos compasivos. Pablo ahí en los Corintios dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros que consolemos, ¿verdad? Consolemos a otras personas que están pasando por alguna situación similar. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, hermanos, versículos 13 al versículo 15? ¿Qué dice? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Con los que lloran. Hermanos, este es otro deber que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Esta es nuestra parte, que Dios quiere que hagamos para que su obra se lleve a cabo, para que su obra avance, para que su obra se lleve a cabo en la vida de las personas, inclusive que no conocen, que no le conocen al Señor. Para que la obra de nuestro Dios avance en su iglesia, el cuerpo de Cristo crezca y sea edificado, para que los cambios que son necesarios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, se dan. Nuestro Dios quiere que seamos empáticos y compasivos. Y lo podemos ver aquí, hermanos, después de que nos habla de varios deberes, llega al versículo 13, ¿verdad? Y nos dice, hace 8 días veíamos el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es la manera en la cual Dios quiere que nos mostremos a los demás. Pero llega el versículo 13 y viene hablando bajo ese tema del amor y de la diligencia y nos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, dice, practicando la hospitalidad. Que practiquemos la hospitalidad. Luego nos habla de bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, y gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mi intención era que viéramos estos 3 versículos, pero no nos va a dar tiempo. Solamente vamos a enfocarnos en el primero, en estas 2 cosas muy importantes, hermanos. Pero antes de que sigamos, hermanos, y lo veamos, vamos a hacer una oración. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener un Dios como tú, empático, compasivo, que te duele, Señor, con nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles, complicadas. No eres un Dios indiferente, sino un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que conoce nuestra situación. Puede ser que los demás no la conozcan, pero tú sí la conoces, Señor. Y no solamente esto, sino que eres un Dios que te involucras, que participas en la solución, en la ayuda, Señor, que necesitamos, porque desciendes para actuar a nuestro favor y te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a seguir ese mismo ejemplo y que de la misma manera nosotros seamos empáticos, que seamos compasivos, porque como lo podemos ver en tu palabra, esa es la parte que nos corresponde a nosotros para que tú puedas llevar a cabo tu obra y que los cambios se puedan dar. Ayúdanos, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, te lo rogamos y te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, estos versículos pues siguen estando abajo de la primicia del amor y de la diligencia, ¿verdad? Que hablamos. Dios quiere que nos amemos genuinamente y Dios quiere que seamos diligentes. Y la razón es porque no puede haber empatía y compasión, hermanos, si no hay ¿qué? Si no hay amor, ¿cierto? Si no hay un genuino, si no hay un verdadero amor. Se requiere, hermanos, la empatía, se requiere la compasión, pero surge del amor. Al igual que no podremos ser empáticos y compasivos con los demás si no somos diligentes en ellos. Como vamos a estar viendo, una de las razones por las cuales muchas veces no nos mostramos así es porque a veces somos negligentes, porque no somos diligentes, porque a veces somos descuidados, no somos atentos en velar por esas cosas. Así que nuestra parte, hermanos, en este cambio y avance que Dios quiere, no solo es que vivamos consagrados, como lo veíamos en el primer versículo, no solo es, hermanos, que usemos nuestros dones de manera correcta, como lo veíamos del versículo 3 al versículo 8,
no solo es que nos amemos genuinamente, como lo veíamos ahí en los versículos 9 al versículo 10. No solamente, hermanos, es que seamos diligentes, no solamente es que nos mostremos como Dios quiere, sino también es necesario que seamos empáticos y compasivos. Y quiero invitarles, hermanos, les iba a invitar a que memorizáramos los 3 versículos, pero dado que vamos a estudiar solamente el 13, vamos a memorizar ahorita el 13, ¿sí? Versículo 13, Romanos 12, 13, porque aquí es donde vemos esa primer parte de la empatía y compasión que Dios quiere que manifestemos. ¿Qué dice versículo 13? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dos frasecitas y dividimos este versículo, no muy fácil. ¿Qué dice? Compartiendo, ¿para qué? Para las necesidades de los santos. Esa es la primera parte. Vamos a repetirlo. Compartiendo para las necesidades de los santos. Una vez más, ¿qué dice? Compartiendo para las necesidades de los santos. Y luego, ¿qué dice? Practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Una tercera vez. Practicando la hospitalidad. Si lo juntamos, hermanos, ¿cómo nos dice? Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Alguien que lo quiera decir, hermanos? ¿Quién dice yo? ¿Lo repetimos una vez más? Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A ver, ¿quién dice yo? George. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 13. Vi tu mano por dentro, ¿eh? Muy bien, George, muy bien. Tito. Compartiendo para las necesidades de los santos y eso me ayudó. Practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad, muy bien. ¿Es que ya cierta edad, hermano? No. ¿Alguien más, hermanos, que lo quiera decir? Sí, Víctor. Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que lo quiere decir? ¿Qué decir, hermano Héctor? Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien, hermano, muy bien. ¿Hermana Marta? Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que lo quiera decir, hermanos? Romanos 12, 13. Hermana Blanca. Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Romanos 12, 13. Muy bien, ¿eh? Y si se esperan, Mati lo va a decir antes. Él tiene muy buena memoria, Mati, ¿eh? ¿Alguien más que lo quiere decir? ¿Quién dice yo? Hermana. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien, hermana, muy bien. Vamos a decirlo todos. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuál es nuestra parte, hermanos, con relación a estos? Bueno, son 3 versículos, pero con relación a este versículo es que seamos empáticos y que seamos compasivos. Esa es la parte que nos corresponde. Ese es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, lo que nuestro Dios quiere de nosotros, hermanos. Seamos empáticos y compasivos. Número 1, compartiendo para las necesidades de los santos. Me he esforzado muchísimo, ¿verdad?, en pensar cómo le voy a poner a mis subtítulos, ¿verdad?, esos últimos sermones. Realmente la palabra de Dios nos da, ¿verdad?, se divide muy fácilmente. ¿Cuál es nuestro primer punto? Compartiendo para las necesidades de los santos. De esa manera podemos ser empáticos. De esa manera podemos ser compasivos, como nuestro Dios quiere, hermanos. En donde la idea es, como lo expresan otras versiones, hermanos, que estemos listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen, ¿por qué? Por necesidad. Cuando pasen por necesidad. Otra versión nos lo muestra también, que hagamos nuestras las necesidades del pueblo santo. Que hagamos nuestras esas necesidades, hermanos. No porque Dios quiera que ayudemos solo a los hijos de Dios. No porque solamente Dios quiere que ayudemos a nuestros hermanos en Cristo, porque en la palabra de Dios podemos ver que tenemos un Dios que no hace acepción de personas, ¿cierto? No hace acepción de personas. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y versículo 19. Tenemos un Dios maravilloso
que no hace acepción de personas, de tal manera que no nos lo está diciendo que compartamos para las necesidades de los santos, hablando de nuestros hermanos en Cristo, de los hijos de Dios, ¿verdad? Y que sea exclusivo a ellos. No, porque Dios no hace acepción de personas. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 19. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Porque Jehová nuestro Dios, el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia ¿a quién? Al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido, hermanos. Y en Hechos 10:34 leemos que el apóstol Pedro, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad?, que nuestro Dios en verdad así es, él dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo entendió cuando se dio cuenta, ¿verdad?, que los gentiles también, ¿verdad?, habían recibido el Espíritu de nuestro Dios. Él se dio cuenta, comprendió, entendió que Dios no hace acepción de personas. Así que, hermanos, Dios no quiere que ayudemos únicamente a nuestros hermanos en la fe, pero sí quiere que lo hagamos prioritariamente. Sí quiere que lo hagamos de una manera muy especial. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. ¿Me ayudan a leer, hermanos, qué dice el versículo 10? Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo necesitamos hacer bien a todos? Según tengamos oportunidad, ¿verdad? Cuando tengamos oportunidad, dice la palabra de Dios, hagamos bien a todos. Pero luego, ¿qué dice? Y mayormente a los de la familia. Y mayormente a la familia de la fe. Así que la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Es necesario que hagamos el bien a todos, sin excepción, pero mayormente, de una manera muy especial. ¿A quiénes? A los de la familia de la fe, a nuestros hermanos en Cristo, prioritariamente. Y hermanos, es que esta es la petición y mandamiento de nuestro Señor, que nos amemos como Él nos ha amado, a fin de que esta unidad que viene como resultado de este amor, que es empático y compasivo, sea de testimonio para los que aún no le conocen. Y que eso sea lo que les haga ver a nuestro Dios, ¿verdad? Conocer su amor, experimentarlo y venir a sus pies. Miren Juan 17, versículo 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. ¿Qué dice, hermanas, por favor, el versículo 20? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca, para que el mundo sepa, para que el mundo entienda, ¿verdad? Ese perfecto amor, ¿verdad? Que Él es el que nos ha amado, que Él es el que había enviado a nuestro Señor Jesucristo, que en verdad Él es el Salvador y que entonces ellos también puedan experimentar ese amor y que sean salvos. Hermanos, sin duda que la situación económica por la que muchas veces atraviesan nuestros hogares no siempre es la mejor, ¿cierto? No siempre es la mejor. Estamos orando, ¿verdad? Porque hay situaciones en donde no hay trabajo, ¿verdad? En nuestra iglesia. Estemos velando por esas necesidades en donde surgen situaciones difíciles, ¿verdad? Situaciones en verdad de verdadera necesidad que requieren atención.
que requieren que nos involucremos, hermanos, pero a veces pensamos, ¿verdad?, en la situación que estamos atravesando en nuestros hogares, que no es la mejor. Sin embargo, hermanos, Dios no nos pide que demos lo que no tenemos, sino que compartamos ¿de qué? De lo que tenemos. Es lo que nos está invitando a compartir. ¿Y qué es lo único que puedes compartir? Lo que tienes, ¿cierto? Traigo una torta, ¿quieres la mitad? Te comparto, ¿no? ¿Verdad? Traigo una lasaña, traigo unos pollitos, ¿verdad? Traigo un arroz, ¿verdad? Te comparto lo que tenemos. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Dios no nos pide que demos lo que no tenemos, sino que compartamos de lo que tenemos. Esa es la invitación, a que seamos empáticos y compasivos, compartiendo para las necesidades de los santos. Y es que, hermanos, gracias a su fidelidad no tenemos nada por qué quejarnos, ¿cierto? No tenemos nada por qué quejarnos. Porque Dios en su misericordia y su fidelidad nos ayuda, hermanos, a suplir nuestras necesidades. Así que nuestra parte es que compartamos lo que tenemos para ayudar de una manera especial a los hijos de Dios cuando pasan por una situación difícil, una situación de necesidad. Y es que, hermanos, Dios no solo prospera nuestro trabajo y nos provee de lo necesario para que vivamos mejor, porque ese es su deseo también, ¿cierto? Que vivamos mejor, ¿verdad? Que nuestras necesidades estén atendidas. Pero ese no es el único propósito. Dios nos prospera nuestro trabajo, nos suple de lo necesario para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Porque es otra palabra que usa en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, 28. En Romanos 12 nos dice compartiendo para las necesidades de los santos. Pero luego en Efesios 4, cuando Pablo habla acerca de que pues ya no debemos andar, ¿verdad?, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad?, teniendo el entendimiento entenebrecido, nos hace reflexionar en cómo andábamos nosotros, pero ahora que venimos al Señor es necesario que andemos como hijos de luz, ¿verdad? Dice el Señor que debemos dejar esa vida pasada. Si antes robábamos, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, pues ahora necesitamos trabajar, pero no solamente para suplir nuestras necesidades, sino también para tener que compartir. Miren lo que dice Efesios 4, versículo 28. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En Romanos 12 dice compartiendo para las necesidades de los santos. Y aquí en Efesios 4 nos dice, pues bueno, el trabajo que Dios nos suple y que Dios nos da, no solamente es para suplir nuestras necesidades, sino también para tener que compartir con aquellos que padecen necesidad. Es por eso, hermanos, que es importante que seamos empáticos, que seamos compasivos. La palabra de Dios nos invita a no cerrar nuestro corazón, a no olvidarnos de ayudar. Es necesario que compartamos con generosidad, que compartamos con alegría y de acuerdo, claro está, nuestras posibilidades, porque la palabra de Dios también nos lo enseña, pero que compartamos. ¿Y eso de dónde viene? Del amor genuino, que nos lleva a ser empáticos y compasivos con las necesidades de los demás. Vamos a ver unos versículos, hermanos. Bueno, vamos a leer todos juntos Romanos 12:8, pero voy a invitarles a las damas que lean, me ayuden a leer nuevamente Gálatas 6:10, a los varones Hebreos 13:16, a alguien que me quiera ayudar a leer en voz alta. ¿Quién dice yo? Sí, Lucy. Proverbios 3, 27 y 28. ¿Y alguien más que quiera leer? Víctor, primera de Juan 3, 17 y 18, ¿sí? Dios quiere, hermanos, yo sé que este es un tema no fácil, pero es necesario. La palabra de Dios nos muestra y nos habla en cuanto a esto. Nuestra parte es ser empáticos, ser compasivos, compartir con los demás. ¿Qué dice Romanos 12:8? Hablando de los dones, ¿verdad? ¿Qué dice? El que exhorta en la exhortación, el que reparte ¿cómo? Con liberalidad, habla de generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia ¿cómo? Con alegría, ¿verdad? Con alegría en nuestro corazón. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. Las oportunidades se nos presentan, se nos dan, y dice Dios, según tengamos oportunidad, pues hagamos nuestra parte, ¿verdad? Y compartamos, hagamos el bien. ¿Qué dice Hebreos 13:16? ¿Varones?
y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otra vez, hermanos, otra vez. ¿Qué dice? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada el Señor. Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que dar. Cuando tienes contigo que dar. Bien, cómo Dios entiende nuestra situación. Sabe que en ocasiones pues hay situaciones complicadas y difíciles, ¿no? Pero dice, cuando tienes que darle, no te niegues a hacerlo. No te niegues, haz la parte, esa parte que te corresponde. Hermanos, ahí entra la empatía, ahí entra la compasión, hermanos, que nuestro Dios quiere que manifestemos a los demás. ¿Y qué dice 1 de Juan 3, 17 y 18? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí nos invita a no cerrar nuestro corazón, ¿cierto? Sino poder compartir con los demás. Hermanos, Dios quiere que compartamos lo que tenemos. El mismo apóstol Pedro y Juan, cuando subían al templo de la oración, recuerdan que estaba ahí un hombre mendigando. Estaba ahí a la puerta de la hermosa, ¿verdad?, de ese templo, y llegaron y él extendió la mano y le quería sin duda una moneda, ¿cierto? Quería dinero para poder suplir sus necesidades. Sin embargo, ellos le ofrecieron algo mucho mejor, ¿verdad?, que atendió su principal necesidad, ¿verdad?, que era su sanidad, y con ello la salvación, porque le dijo, no tengo oro ni plata, y era una realidad, no estaba mintiendo, no lo tenían, ¿verdad?, como para poderlo darlo. Yo creo que si lo hubieran tenido, lo hubieran dado, pero lo que tengo te doy, compartiendo lo que tenían, ¿verdad? Levántate y anda. Dios quiere, hermanos, que compartamos, pero a veces, hermanos, en la situación, en el mundo en el que vivimos, con el ajetrín del día, de las situaciones que estamos experimentando, que pasamos, ¿verdad? Cómo se ha incrementado el que todos estemos enfocados en lo nuestro, en nuestras situaciones difíciles. Nos olvidamos que otros también están padeciendo, que otros también están enfrentando necesidades, ¿cierto? Y nos olvidamos de compartir con otros, cuando Dios quiere que seamos empáticos, cuando Dios quiere que seamos compasivos. Hermanos, como lo mencioné al principio, la verdadera empatía no solo es la capacidad de sentir indirectamente los sentimientos, pensamientos o actitudes de otra persona, porque cuando se queda ahí, muchas veces solamente es lástima, ¿cierto? Nos sentimos mal para los demás, pero la verdadera empatía tiene que ver con el sentimiento de participar realmente en el sufrimiento de otra persona, lo cual, como decía, está estrechamente relacionado con la compasión, pues la compasión es un sentimiento que nos mueve a la acción, al sentir el dolor o la necesidad de nuestro prójimo como propia, como si fuera nuestra. Ponernos en los zapatos de la otra persona, hermanos, y estar experimentando o tratar de experimentar lo que la otra persona está sintiendo. Sin embargo, hermanos, esto debe de ser en nuestras vidas, pero ¿por qué será que muchas veces no se comparte para las necesidades de los hermanos en Cristo, como lo vemos aquí? Porque muchas veces no compartimos de lo que tenemos para ayudar a los hermanos que están enfrentando situaciones difíciles, sea de nuestro tiempo, sea de nuestros recursos, sea de nuestros conocimientos, nuestras convicciones, ¿verdad? Lo que tenemos de la palabra del Señor. ¿Por qué será, hermanos? Una respuesta rápida podría ser porque no somos empáticos, porque no somos compasivos. Sin embargo, hay varias razones, hermanos, que vienen detrás de todo esto. En primer lugar, por egoísmo, ¿cierto? Por egoísmo. Pues no se ha superado, hermanos, la etapa muchas veces del mío, ¿no? Del mío, ¿verdad? Como muchas veces los niños más pequeñitos, ¿verdad? Están luchando con eso y todo lo quieren para ellos mismos. Y a veces no superamos eso. Eso es mío. Como lo sucedió, lo vemos en el ejemplo de Nabal. ¿Lo recuerdan a Nabal? Un hombre perverso, ¿verdad? Un hombre perverso que cuando David llegó, mandó a sus hombres para que le pidiesen que compartiese con ellos, porque estaba en un tiempo de abundancia, ¿verdad? Este hombre le dijo allí en 1 Samuel 25:11, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua
y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Ahí vemos el egoísmo. ¿He de tomar de lo mío? Esto es mío, me costó, ¿verdad? Lo tengo y esto es para mí. Y compartirlo con alguien más, hermano, muchas veces es por egoísmo. En ocasiones no se ha superado la etapa del yo-yo, ¿no? Yo esto, yo aquello, yo lo otro, ¿verdad? Todo gira alrededor nuestro y pensamos, ¿verdad? Y vemos por nuestro beneficio y no por el beneficio de los demás. Cuando la palabra de Dios nos dice ahí en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por quién? Por lo de los otros, por lo de los demás. Así que, hermanos, una de las razones es el egoísmo, y vemos cómo el egoísmo se ha incrementado en nuestros días, ¿cierto? Podemos ver cómo la gente está enfocada en sí misma, ¿verdad? En alcanzar sus logros, sus objetivos, ¿verdad? Lo que sea propósito, se ha propuesto, sus metas, todo, ¿verdad? En lo que es suyo. Pero, hermano, la palabra de Dios nos invita a no buscar nuestro propio bien, sino el del otro, ¿cierto? El bien, el beneficio de las demás personas. Pablo decía, aunque amando más, sea amado menos, ¿verdad? Sacrificarse para poder amar a los demás, entregarse y desgastarse a los demás. Otra razón, hermanos, es por la falta de conciencia. A veces no hay una conciencia de las necesidades de los demás. Y es que a veces, hermanos, cuando pues a veces no hemos estado tal vez en una situación como la que tal vez una persona está pasando, está experimentando, ¿verdad?, de verdadera necesidad, pues no se piensa en que alguien pues necesita, ¿verdad?, o de las cosas que esa persona necesita. A veces no hay esa conciencia. Y no es porque lo hagamos a propósito, simple y sencillamente no tenemos esa conciencia, ¿cierto? Y no hay esa conciencia, pero la palabra de Dios, hermanos, es por eso que busca crear en nosotros esa conciencia de que hay necesidades, que no solamente nosotros tenemos necesidades, diciéndonos que no solo se trata de no tomar lo que no es nuestro, sino que es necesario que también compartamos con aquellos que padecen necesidad. Y gracias a Dios, hermanos, por los hermanos, ¿cierto?, que lo hacen. Amén. Es una bendición. Pero no se trata nada más que lo hagan otros, sino que lo hagamos también nosotros. Que seamos empáticos, que seamos compasivos. Número 3, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque se ama solo de palabra, pero no de verdad, ¿cierto? La Biblia nos lo dice. ¿Qué dice 1 de Juan 3? Una vez más, ayúdenme a leerlo, hermanos. 1 de Juan 3, 17 y 18, y sirve que despejamos un poquito, ¿verdad? El mal, ¿verdad?, que viene, que ustedes saben la palabra, ¿verdad?, pero que viene después de comer, ¿verdad?, que nos pega, ahí que estamos batallando. 1 de Juan 3, 17 y 18. Hay veces por esto, hermanos, por eso veíamos que todo esto está bajo la primicia del amor, de un amor genuino, porque cuando no es así, pues es por eso que no compartimos, no somos empáticos, somos compasivos con los demás. ¿Qué dice 1 de Juan 3, 17 y 18? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, porque si nosotros vemos una necesidad, tenemos poder, ¿verdad? Porque hay veces que pues no tenemos el poder para poder atender esa necesidad, tal vez en lo que se requiere, se necesita, ¿cierto? Principalmente. Pero podemos cubrir y atender esa necesidad de muchas maneras, ¿cierto? Podemos orar, podemos estar cerca de la persona, podemos mostrarle nuestro apoyo, ¿verdad?, nuestro cariño, nuestra amistad, estar ahí con ellos, ¿verdad? Pero dice ahí, si tenemos ese poder y no lo hacemos y cerramos contra él nuestro corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo está morando el amor de Dios en él? Cuarto, hermanos, ¿por qué muchas veces sucede, como yo les decía, por descuido? A veces somos descuidados, hermanos, y es que puede ser que sí estemos conscientes de las necesidades de los demás. Estamos conscientes que hay necesidad, es más, Dios nos lo muestra, lo vemos, nos lo dicen, nos lo hablan, estamos conscientes de eso, pero a veces somos
descuidado. Muchas veces, hermanos, pues no compartimos nuestra ayuda de la manera, ¿verdad?, que debe de ser por el descuido. Se nos pasa, se nos olvida, no lo planeamos y ya muchas veces decimos, bueno, pues ya será para la próxima, ¿verdad?, el brindar nuestro apoyo, y así sigue pasando. Pero no es porque no estemos conscientes, sino porque somos descuidados, porque no somos atentos para poder, hermanos, dar ese apoyo, para poder cubrir esa necesidad. Otras veces es por codicia, la cual nos lleva a querer guardar más de lo que necesitamos a fin de ser más felices, porque ese es el problema con la codicia. La codicia piensa que entre más tenga, más feliz va a ser, o qué es. Entonces se está codiciando y quiere más, y quiere tener esto y quiere tener aquello, porque piensa que así va a estar mejor, ¿verdad? Y eso es lo que lleva la codicia. De manera que cuando se trata de dar, pues muchas veces duele, o muchas veces llega la tristeza, porque se piensa en todas las cosas que se podrían tener, ¿verdad? O las cosas que se va uno a perder si uno, ¿qué?, comparte. Pero es que si doy esto, me voy a perder de la otra mitad de mi torta y tan rica que está, ¿verdad? Pensamos en lo que nos vamos a perder, y yo que había planeado, ¿verdad?, para esto, para aquello, para cubrir esta necesidad, pues ¿cómo me voy a quedar de eso? Me voy a quedar sin eso. Y ahí entra ese dilema, ¿verdad? A veces nos entristece, a veces nos duele, hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice que somos más bienaventurados cuando damos que cuando recibimos. Dice ahí en Hechos, vamos a Hechos, hermanos, 20:35. Pensamos que somos más bienaventurados, dichosos, felices cuando tenemos, ¿verdad?, cuando recibimos, y no es así. El Señor Jesucristo nos muestra que no es así, que la dicha y la felicidad genuina, verdadera, viene cuando, hermanos, nosotros damos, cuando compartimos. Dice ahí en Hechos 20, versículo 35. ¿Me ayudan, hermanos? ¿Qué dicen? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Utilizamos mucho esas palabras, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿bajo qué contexto está?, ¿no? Bajo el contexto de ayudar, de compartir. ¿A quiénes? A los que están en necesidad. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así, porque ese es el propósito también del trabajo, ¿no? Trabajar, tener y poder compartir. Se debe ayudar a quienes, a los necesitados. Se requiere sabiduría y es necesario pedirle sabiduría a nuestro Dios, y más en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque debemos ser buenos administradores del Señor. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es por eso, hermanos, lo recuerdan, cuando estaba el Señor Jesucristo en el arca ahí de las ofrendas en el templo, y el Señor veía a los que estaban ofrendando, ¿verdad? Y veía a los ricos como sin duda pues daban mucho, hablando económicamente, pero daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Y ellos al parecer estaban contentos, pero el corazón que más dicha experimentó fue el corazón de una viuda. De una viuda que dio todo su sustento. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. ¿Por qué, hermanos? Ahora muchas veces nos preocupa esto, ¿no? El dar. Y si doy, ¿qué va a pasar? Y eso es otra de las razones, hermanos. Porque muchas veces no damos por temor. Por temor de que nos quedemos sin lo que necesitamos. Pero si doy, y luego yo, tenemos necesidades. Tenemos también cosas que cubrir. Entra el temor, ¿cierto? Y ahí es donde, híjole, nos hace pensar en quiénes, en nosotros. Y es ahí donde muchas veces cerramos nuestro corazón. Esta es otra de las caras de la codicia, hermanos, porque la codicia se enfoca en lo que no tenemos, pero nos gustaría tener. Sin embargo, el temor se enfoca en las consecuencias de no tener lo que necesitamos tener. Pero es que me voy a quedar sin esto, me voy a quedar sin aquello, no voy a tener si doy. Pero hermanos, tenemos que confiar en el Dios que tenemos. ¿Amén? Amén. Que tenemos un Dios que ha prometido suplir cada una de nuestras necesidades. Cada una de nuestras necesidades, hermanos. Lo cual no debe ser así. Dios quiere que aprendamos a
contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, hermanos, y confiemos en Él, pues ha prometido suplir cada una de nuestras necesidades, y en su tiempo y en su momento, así será, así será. Dice ahí en Filipenses 4:19, ¿lo conocen? Que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, nosotros, mi familia y un servidor y mi familia, no somos para nada un ejemplo en esto. Nos falta muchísimo todavía. Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé un corazón empático, un corazón compasivo, porque necesitamos crecer y madurar en esta área. Sin embargo, hay detallitos que nos muestran la gran bendición de Dios. Quiero compartirles uno. Por ejemplo, el domingo pasado, algo muy pequeñito, pero lo hablábamos. Nuestra hermana Evita, nuestra hermana Eva, nos regaló unas galletitas, unas donitas muy ricas, ¿verdad? Y le dijo a Lucy, ¿verdad? Hermanita, pues son para ustedes, perdón que lo diga, hermano. Son para ustedes, pero si quieren compartirlo, adelante. Y Lucy lo compartió, ¿verdad? Lo puso ahí en la iglesia. Bueno, déjeme decirle que compartió nada más la mitad, la otra mitad. Las donitas, ¿verdad? Compartió las donitas y las galletitas, nos las comimos en la casa, que estaban muy ricas, ¿no? Pero compartió las donitas. Entonces, cuando llegamos a la casa me dijo, y dentro de mí dije, ay, las donitas. Pero dije, no, estuvo bien porque hay que compartir, ¿verdad? Pero ya ven la carnota, ¿verdad? Se queda el antojo de la donita. El siguiente lunes, fuimos con sus papás de Lucy. ¿Y qué creen que nos invitaron? ¡Donitas! Y le digo a Lucy, ¿cómo es Dios? ¿Cómo Dios te regresa? ¿O no? No debería ser Dios. Pero Dios te da cuando compartes. Por eso le digo, nosotros no somos un ejemplo. Luchamos, batallamos. Pero nos hemos dado en cuenta la maravilla de Dios, hermanos. Dios es maravilloso, pero a veces nosotros tenemos temor de compartir. Tenemos temor de dar. ¿Por qué? Porque pensamos en las consecuencias que podríamos experimentar al compartir con los demás. Pero tenemos un Dios fiel, que tarde o temprano, hermanos, más temprano que tarde, va a suplir nuestras necesidades en el mejor momento. ¿Amén? Amén. Así es Dios. Pero hermanos, a veces que nos gana. Pero hermanos, Dios quiere que seamos compasivos, que seamos como con los demás, que compartamos, hermanos, seamos empáticos y compasivos. Número 1, hermanos, compartiendo para las necesidades de los santos. Y número 2, hermanos, y aquí terminamos, por eso decía, no vamos a alcanzar a ver todo, pero estos 2 puntos sí. Número 2, practicando ¿qué? La hospitalidad. Practicando la hospitalidad. ¿Qué dice nuevamente, hermanos, nuestro versículo? Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tenemos que practicar la hospitalidad. Esta parte del versículo, hermanos, nos enseña que nuestra empatía y compasión no solo debe manifestarse en que vayamos y compartamos con nuestros hermanos que están padeciendo, que están sufriendo alguna necesidad, sino también tiene que ver con que les invitemos a que vengan a nosotros. Tiene que ver con que los recibamos, hermanos, porque de esa manera practicamos la hospitalidad, que en ese tiempo, hermanos, se practicaba ampliamente. En el caso de cristianos perseguidos que necesitaban un lugar donde hospedarse, o en el de siervos de Dios, ¿verdad? Que andaban itinerantes, ¿verdad? De un lugar a otros predicando la palabra de Dios y que necesitaban un lugar en donde hospedarse, ¿verdad? Y esto contribuyó de una manera muy significativa a la rápida extensión del evangelio, hermano, en los 2 primeros siglos de nuestra era. Ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque eran recibidos, eran hospedados, ¿verdad? Y eso ayudaba mucho. Y es que en ese tiempo, hermanos, no existía la gran variedad de alojamiento como ahora existe, ¿cierto? No la existía, hermanos. Para una persona que iba de visita a otro lugar, pues a veces era un poquito complicado. Y gran parte de esos lugares donde se hospedaban, en ese entonces se consideraban de no muy buena reputación. Por lo que no era algo fácil el poderse hospedar en otros lugares. Así que la hospitalidad era algo muy necesario, era algo muy útil. Sin embargo, esta no era la única razón por la que debían hacerlo, sino también porque la hospitalidad es una muestra de amor. La hospitalidad es una muestra de amor al recibir, al acoger a los demás. De hecho, la antigua palabra griega para hospitalidad se traduce literalmente como amor por los forasteros. Otros lo traducen como amor por los extraños. A mí me
me gustó más lo de forasteros, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso, personas que no conocían o que apenas estaban conociendo, lo cual nos muestra que la hospitalidad no solo es para con quienes, para con nuestros amigos, con personas que conocemos, personas que nos gusta, ¿verdad? Estar y convivir y compartir, ¿verdad? Y disfrutar esos buenos momentos que pasamos y con ellos somos amables, somos hospitalarios, serviciales, como lo fuimos, ¿verdad? En esta casa y lo hemos sido, ¿verdad? Recibidos, acogidos, servidos también, pero no solamente es con amistades, con amigos, hermanos, sino aún para aquellas personas que no conocemos o que apenas estamos conociendo. Dios quiere que practiquemos, ¿qué? La hospitalidad. La hospitalidad. Y es que, hermanos, la hospitalidad no solo tiene que ver con ofrecer alojamiento, sino con acoger y recibir a las personas con un buen trato y amabilidad, de tal manera que se sientan así como acogidas, que se sientan así como bien recibidas, como sin duda a nosotros nos gusta hacer, ¿cierto? Sentirnos. Con eso tiene que ver la hospitalidad. Y Dios quiere que lo practiquemos, hermanos. De ahí la necesidad, pues, de ser empáticos, de ser compasivos, que practiquemos la hospitalidad. Es cierto que los tiempos han cambiado, hermanos. Sin embargo, es seguro que nuestros hogares podrían ser de mucha mayor utilidad para nuestro Señor si fuéramos más hospitalarios, ¿cierto? Nuestros hogares, hermanos, podrían ser de mayor utilidad para nuestro Dios si fuéramos más hospitalarios, hermanos, con nuestros hermanos en Cristo. Estamos, ¿verdad? Y vemos ahí en Hechos, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a estar revisando cómo se reunían en las casas, ¿verdad? En el templo, compartían, partían el pan, nosotros lo veíamos, mi hermano me decía, oye, si así lo tienen cada 8 días, qué bendición, ¿verdad? El compañerismo, la convivencia, el que podamos tener con nuestros hermanos en Cristo, es una bendición, el compartir, ¿verdad? Nuestro hogar, compartir el pan, ¿verdad? La comida, los alimentos, compartir un buen rato, un buen tiempo, ¿verdad? El ser edificados, qué bendición, no solamente en la iglesia, pero eso sería muy bueno si fuéramos más hospitalarios. Sería muy bueno, hermanos, y serían de mayor utilidad para nuestro Señor si fuéramos más hospitalarios con amigos que no conocen del Señor, pero andan en busca de ¿qué? De la verdad. Que están interesados, que tienen necesidades, ¿verdad? Y abrirle las puertas del hogar para compartir con ellos el Evangelio, para hablarles del Señor, para darles testimonio. Sin duda que serían de mayor utilidad, hermanos, si fuéramos nosotros más hospitalarios con aquellas personas que están necesitados de un ambiente de hogar cristianos. Sin duda que no somos perfectos, ¿cierto? No somos perfectos. Y batallamos en el camino, ¿verdad? Venía hablando con mi hermano Jorge, nuestra hermana Guadalupe, Jess y yo veníamos con ellos y ellos nos hablaban de su familia, ¿verdad? Y cómo están, ¿verdad? Y ellos decían, pues bueno, la situación en la que su familia está viviendo es una económicamente muy buena, ¿verdad? Están ahí, pero ellos decían, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos ha dado contentamiento a nosotros y lo que nosotros buscamos es que ellos, ¿verdad? Anhelen, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, que es a Cristo Jesús, porque no conocen del Señor. Y ellos se dan cuenta cómo se llevan, cómo nos llevamos, ¿verdad? Cómo es ese ambiente, ¿verdad? Y hay muchas personas necesitadas de ese ambiente, de ese hogar cristiano, hermanos. Y qué bendición es cuando nosotros somos hospitalarios, cuando les invitamos, ¿verdad? Como cuando los perseguimos para ofrecerles esa hospitalidad, ¿verdad? Para poder compartir con ellos y que ellos puedan ser bendecidos a través de ellos. Con aquellos que no tienen a su familia cerca. Porque hay personas que no tienen a su familia cerca. Y qué bendición es cuando se puede. Miren, hermanos, una de las cosas que me decía mi cuñado es que allá funcionan mucho precisamente los convivios, ¿verdad? En Estados Unidos es precisamente por esto, ¿verdad? Y las personas pasan mucho tiempo juntos, es porque a veces llegan a sentirse solos, porque no tienen a su familia cerca. Entonces en la iglesia, en su familia espiritual encuentran ese núcleo, ese amor, ¿verdad? Que necesitan, de tal manera que quieren estar ahí. Hermanos, qué bendición es cuando somos hospitalarios. Con aquellos hermanos Apolos de nuestros días que necesitan ser encaminados en la verdad. ¿Recuerdan a Priscila y Aquila? Cómo tomaron a Apolos, ¿verdad? Parte y le instruyeron más exactamente el camino del Señor. Y después Apolo, qué tremendo, ¿no? Todo lo que llegó a predicar y a compartir y a dar testimonio, cómo el Señor lo usó grandemente. Pero si tan solo fuéramos más hospitalarios. Como podemos ver, hermanos, de la misma manera que con la ayuda de los necesitados, Dios no quiere, hermanos, que nos olvidemos de la hospitalidad. No quiere que nos olvidemos de ella, sino que lo hagamos con amor.
que lo hagamos con alegría. Miren lo que dice Hebreos 13:2. Vamos a Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Me ayudan, hermanos? ¿Qué dice? Dice el versículo 1. Permanezca, ¿qué? El amor fraternal. Y luego dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Quién hospedó ángeles, hermanos? Pregunta bíblica. Bueno, Lot, ¿verdad? De alguna manera lo recibió, pero ¿quién más fue? Que fue más hospitalario con ellos. Abraham. Antes llegaron primero con Abraham, ¿cierto? Sin saberlo, eran ángeles. Y llegaron, y el mismo Señor, los ángeles siguieron hacia Sodoma y él se quedó hablando ¿con quién? Con el Señor, con Jehová, ¿verdad? Fue una cristofanía, una manifestación corpórea de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él quedó hablando, Abraham, con el Señor. Pero hermanos, hospedó ángeles. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No sabemos a quién estamos hospedando, hermanos. Pero sin duda, hermanos, pues es necesario que cuando lo hacemos como si estuviéramos hospedando ¿a quién? A nuestro Señor. Que es una de las cosas, ¿verdad?, que va a definir ahí en el juicio de las naciones. ¿Lo recuerdan? Por cuanto me diste un vaso, ¿verdad?, de agua, de beber, por cuanto me llevaste, ¿verdad?, alimento, y no recuerdo bien la porción de manera textual, pero el Señor Jesucristo está hablando, dice, lo hiciste a mí, como si lo hubieras hecho a mí. Y eso va a ser resaltado en el juicio de las naciones. La idea, vamos a 1 de Pedro 4, 7 al 9. 1 de Pedro 4, 7 al 9. ¿Qué dice, hermanos? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y después, ¿qué dice? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La idea es que la hospitalidad sea con gusto, pues así como Dios ama al dador alegre, Dios también ama, hermanos, sin duda, al anfitrión alegre, gozoso, ¿verdad? Que lo hace sin quejarse, sin murmurar, ¿verdad?, de las personas que vienen a su casa. Ahora, hermanos, esto es muy importante, pero ¿por qué será que muchas veces no somos hospitalarios? ¿Por qué será? O podríamos decir, porque no somos empáticos y no somos compasivos. Esa sería una respuesta rápida. Pero hay varias razones. Número uno, nuevamente, por egoísmo, ¿cierto? Porque estamos pensando solamente en nosotros. Y así gira nuestro mundo, ¿cierto? Y nadie tiene cabida en él. Otra es por prejuicio, porque prejuzgamos, ¿verdad? Y eso es lo que nos impide el poder abrir no solamente nuestro corazón, nuestra vida, sino aún las puertas de nuestro hogar. Otro por diferencias de opiniones, ¿verdad? En algunos puntos. A veces eso se da, ¿verdad? Hay diferencias en algunos puntos, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y eso nos estorba para ser hospitalarios. Sin embargo, mientras estemos de acuerdo, hermanos, en los puntos fundamentales del cristianismo, no debemos permitir que nuestras diferencias nos separen, sino por el contrario, debemos recibirnos unos a otros como Cristo también nos refirió, porque eso es lo que leemos en Romanos 15:7. Miren, ¿qué dice Romanos capítulo 15, versículo 7? Romanos 15:7. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, hermanos, a veces es por diferencias de opiniones en algunos puntos que no son trascendentales, que no son fundamentales, ¿verdad? Sin embargo, a veces permitimos que eso nos separe, y a veces por eso no somos hospitalarios con todos, como debería de ser. Número 4, ¿por qué? Porque no se fue enseñado a ser así. A veces pasa, ¿o no? A veces, pues uno no lo aprendió. En su casa tal vez, ¿verdad? Pues no sucedía eso. Los papás pues no invitaban a otras personas a su hogar, pues en su casa no veían a personas extrañas, a veces ni siquiera a la familia, o a veces muy contados, no se veía esa convivencia con otras personas de recibir o de ir a otro lugar, y así se va creciendo y dice, pues es que yo no aprendí así, ¿verdad?
y me cuesta trabajo, ¿verdad? No se fue enseñado a hacer de esta manera. Pero aun cuando no se hayan sido enseñados, hermanos, pues no es justificación. Porque tenemos un Dios, hermanos, que es empático y compasivo con nosotros, ¿cierto? Que nos ha recibido y que nos ha puesto el ejemplo y que de la misma manera quiere que nosotros también lo hagamos. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo es un ejemplo porque estuvo en diferentes hogares, ¿cierto? Compartiendo los alimentos, ¿verdad? Visitando, pasando momentos muy, muy hermosos, no solamente con sus discípulos, sino con otras personas. Y eso, hermanos, nos debe de animar a nosotros también a poder serlo, a practicar la hospitalidad. Si alguno de aquí, hermanos, pues ese es su caso, no fue enseñado, pues gracias a Dios que tenemos el ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Platicábamos un poquito, ¿verdad?, con alguna persona y eso es lo que comentaba y lo veíamos. En mi caso, pues fue diferente. Pues en mi caso, pues por el ministerio de mis papás, pues andábamos en otras casas o otras personas iban a nuestra casa. De hecho, a veces nos sentíamos a nosotros hasta tristes cuando no había alguna persona, ¿no? Así que nos visitara o que nosotros visitáramos algo. Íbamos. Pero hay personas que no han sido de esa manera, que tal vez les cuesta trabajo. Pero hermanos, Dios nos dice y dice que nuestra responsabilidad, nuestra parte es que practiquemos ¿qué? La hospitalidad. Que practiquemos la hospitalidad. Puede ser otra razón, hermanos, por falta de interés. No hay interés en convivir con otros. Puede ser desánimo, puede ser apatía, pueden ser pues situaciones que han pasado, porque esa es otra de las razones, por malas experiencias en el pasado. A lo mejor se abrió la casa, ¿verdad? Se buscó hacer, hubo malas experiencias, hubo decepción, me dijeron, no, mejor ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y a veces eso hace que se pierda el interés. Pero hermanos, Dios quiere que practiquemos la hospitalidad, que seamos empáticos, que seamos compasivos. Esto es algo que nos ayuda en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, como hijos de nuestro Dios. Esta es nuestra parte. Otra razón puede ser por temor. Por temor, hermanos, temor de que no quieran ir a la casa, ¿no? Pues es que no invito porque no van a querer ir, ¿verdad? No van a querer visitarnos, no van a llegar. Temor de que las personas, fíjense, puede pasar, estén demasiado tiempo, y si están mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo les decimos y a qué hora se van? ¿Verdad? Y si están mucho tiempo, a veces hay ese temor, ¿verdad? Y tenemos cosas que hacer, bueno, se puede planear un día, ¿no? Un día en el cual se pueda compartir ese tiempo, ¿verdad? Y pasar tiempo con las personas. A veces existe el temor del qué dirán al conocer la casa, ¿verdad? Van a conocer mi casa y qué van a decir, ¿verdad? Mi casa es chiquita o está así de esta manera, no está como la casa de los Villalobos, ¿verdad? Que está amplia, ¿verdad? Y eso, no, mi casa no es... Y a veces hay ese temor, ¿verdad? Ese temor de que invadan su privacidad, ¿verdad? Hay algunos que estamos así mucho, es mi privacidad, ¿verdad? Y tenemos ese temor, ¿verdad? Que invadan nuestra privacidad. Tal vez temor de que a veces, hermanos, de que puedan conocer un área de nuestra casa que no queremos que conozcan, ¿verdad? Y eso nos impide el ser hospitalario. Temor de que desordenen nuestro fe en nuestra casa, ¿verdad? Temor de no saber de qué platicar y que la conversación se vuelva incómoda, porque a veces eso también, ¿verdad? ¿Y qué si invitamos, verdad, a estos hermanos? Y luego, ¿de qué platicamos, verdad? Y si se vuelve un poco incómodo, hermanos, tenemos a nuestro Dios, ¿o no? Tenemos un tema en común, el Señor nos va a ayudar. Al principio así es, al principio cuesta trabajo, ¿verdad? Yo les voy a pasar un tip, ¿verdad? A mí me ha funcionado mucho y con Lucy me ayudó, ¿verdad? Porque cuando nos conocimos, pues Lucy creo que le caía yo mal, pero ya la perdoné, ¿verdad? Y entonces, pues a veces no platicaba mucho, ¿verdad? No platicaba, yo quería platicar con ella, hablar y así, pero pues ella no. Y entonces, pues lo que hacía yo es preguntas, pero a veces me acababan las preguntas, ¿verdad? Porque yo esperaba que al hacer una pregunta surgiera un tema, ¿verdad? Y que pudiéramos estar platicando ahí, pero pues a veces la respuesta es no, sí, pues tal vez, a lo mejor, ¿verdad? O a lo mejor unas frasecitas más, pero ya, ¿verdad? Y después uno decía, bueno, ¿y ahora qué, verdad? Y había más preguntas, pero las preguntas ayudan mucho, ¿verdad? Cuando se encuentra un tema en común, entonces, ¡zas!, ¿verdad? Ahí podemos seguir adelante, y ahí podemos platicar, y podemos hablar y conversar, pero a veces existe ese temor. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Verdad? ¿Y de qué vamos a conversar? Y si no sabemos qué decir, hermanos, tenemos a nuestro Dios que está dispuesto a ayudarnos, ¿cierto? Ayudarnos. Hay personas que se les da, ¿verdad? El hablar, el platicar, y son buenos anfitriones. Pero hermanos, este mandamiento no solamente es para ellos.
Hay personas que tienen el don, ¿verdad?, de la hospitalidad, son muy hospitalarios. Gracias a Dios por las familias que tenemos en nuestra iglesia que tienen este don. Pero este mandato no nada más es para ellos, que tienen este don de la hospitalidad. Este es el deber y nuestra parte de quienes, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? La hospitalidad. Necesitamos practicar la hospitalidad. ¿Y por qué, hermanos, a veces no somos hospitalarios? Por falta del verdadero amor, hermanos. Pues el perfecto amor echa fuera el temor. De manera que cuando hay temor en nuestra vida es porque pues ese verdadero amor no se ha perfeccionado en nosotros. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, seamos empáticos, seamos compasivos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pues cuando lo hacemos, y aquí termino, hermanos, ya aquí termino. Vamos a ver, hermanos, 5 cositas rápidas que suceden cuando lo hacemos. Número 1, las necesidades son atendidas. Las necesidades son atendidas. Ya no lo busquemos, pero ahí en Hechos 2 dice que no había necesitados, porque las necesidades eran atendidas. Es un buen resultado. Número 2, las acciones de gracias a Dios abundan y su nombre es glorificado cuando compartimos para las necesidades de los santos, cuando practicamos la hospitalidad. Vamos rápido, hermanos, 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, versículo 12 y versículo 13. 9, 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, versículo 12 y 13, dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, ¿qué hacen? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Dice que abundan en muchas acciones de gracias a Dios y su nombre es glorificado por eso que hacemos de compartir con otros. Pero no solamente eso, aquí también podemos ver que las oraciones y el amor los unos por los otros se fortalecen. Miren lo que dice el versículo 14, dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Como resultado, las oraciones y el amor unos por otros se fortalecen. ¿Qué sucede, hermanos, cuando somos empáticos y compasivos al compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad? Se contribuye para que la obra de Dios avance. Se contribuye para que la obra de Dios avance. Dice ahí en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y describe, y al final dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y dice ahí en Hechos 2 también, versículo 44 al 47, no quiere decir que esto sea la clave, ¿verdad? La unidad, el compartir para las necesidades de los santos, para que la obra de Dios se dé, para que otros vengan a Cristo, porque muchos lo han pensado, ¿cierto? Muchos creen, ¿verdad?, que aquí se está enseñando sobre el socialismo, ¿cierto? Pero no está enseñando sobre eso, porque eso es algo que sucedió como resultado de la obra que Dios estaba haciendo en las vidas de las personas, y ellos fueron motivados, impulsados a hacer esto. Pero la palabra de Dios no nos marca que lo hagamos, que todos vendamos nuestras propiedades, ¿cierto?, y que lo demos en un bien común, ¿cierto?, y que todos tengamos lo mismo. No, la palabra de Dios no enseña eso. Sin embargo, la actitud, el corazón, la intención de ellos ayudó para dar un buen testimonio, de tal manera que las personas vinieran a Cristo, creyeran en Él. ¿Qué dice ahí en Hechos 2, versículo 44 al 47? 2, 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Por eso que digo, hermanos, que este corazón empático y compasivo contribuye para que la obra de Dios avance.
avance. Y número 5, hermanos, ¿qué sucede? El amor de Dios en nuestra vida se ve evidenciado. Que en verdad el amor de Dios está presente. Terminemos en 1 Juan 3:17, que ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. El amor de Dios en nuestra vida se ve evidenciado. 1 Juan 3:17. ¿Qué dice? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? De tal manera que podemos ver aquí, a la inversa, que el amor de Dios en una persona está morando, se evidencia cuando tenemos ese corazón empático y compasivo, ¿cierto? Y practicamos la hospitalidad, compartimos para las necesidades de los santos. Hermanos, pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a ser empáticos y compasivos. ¿Lo somos? Si lo somos, si usted lo es, gloria a Dios, que el Señor le ayude a seguirlo siendo. Si reconocemos que batallamos, que aún nos falta todavía por ser empáticos y compasivos, de tal manera que podamos hacer lo que nos dice este versículo 13 de Romanos 12, compartir para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad, pidamos al Señor que nos ayude. De manera que estemos listos, hermanos, para ayudar a nuestros hermanos cuando pase necesidad, cuando se presente esa necesidad, así como que siempre estemos dispuestos a brindar hospitalidad. Como lo vimos en la mañana, que nuestra iglesia, hermanos, no sea solamente una iglesia de palabra, una iglesia de lengua, ¿verdad? En el que nosotros buscamos que haya una amistad, que haya amor, que haya unidad, sino que sea una realidad permanente en cada una de nuestras relaciones. Que se vea evidenciado, hermanos, al tener un corazón empático, compasivo, compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude. Padre bendito, te damos gracias porque nos sigues mostrando, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Nos sigues mostrando, Señor, nuestra parte como hijos tuyos, nuestra parte como miembros del cuerpo de Cristo, nuestra parte en ese cambio que tú quieres traer a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, nuestra parte en ese avance que tú quieres, Señor, que tu obra experimente. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Sabes de qué pie cogemos, sabes en lo que batallamos. Tú conoces muy bien, Señor, cuál es la situación real en nuestro corazón. Tú sabes si verdaderamente somos empáticos, si verdaderamente somos compasivos en nuestro corazón. Tú lo sabes, Señor. Sabes con qué cosas nos cuesta trabajo, sabes con qué personas batallamos, sabes en qué situaciones, Señor, luchamos. Pero te queremos pedir, Señor, que nos ayudes. Como veíamos en la mañana, Señor, queremos seguirte, queremos ir en pos de ti. Queremos negarnos a nosotros mismos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser empáticos, ayúdanos a ser compasivos. Y de esta manera, Señor, como lo hemos visto hoy, compartir para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Que sea una realidad, no solamente que sea un anhelo, que sea un deseo, algo que queramos, un sueño, ¿verdad? Que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que suceda en nuestra vida, sino que sea una realidad, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, hermano, que tan empáticos, que tan compasivos somos. Solamente sentimos lo que otros están experimentando y nos dolemos por ello, o estamos siendo movidos, estamos siendo impulsados a poder atender esas necesidades, a poder ayudar a nuestros hermanos, a todos por igual, pero como hablamos mayormente a los de la familia. Estamos compartiendo con lo que Dios nos ha dado para las necesidades de los santos. Tenemos verdaderamente un interés en nuestros hermanos de preguntar cómo están, en qué situación están, qué se están encontrando, qué se están enfrentando, qué necesidades tienen, o estamos cayendo en ese descuido, en esa falta de conciencia.
¿Estamos practicando la hospitalidad? ¿Realmente estamos acogiendo? ¿Estamos haciendo sentir bien a las personas que están cerca de nuestra vida, que están en la iglesia, que llegan a la iglesia o que van a nuestro hogar? ¿Estamos buscando abrir las puertas de nuestro hogar para que otras personas vayan y compartir con ellos? Si no es así, pidámosle al Señor que nos ayude. Señor, te pedimos que nos ayudes, que tú hagas tu obra. Queremos, Señor, cumplir con esa parte que nos corresponde a nosotros. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a continuar con el programa. Recuerden, hermanos, este próximo 23 tenemos nuestra actividad evangelística, ¿verdad? Domingo 23 tenemos el culto evangelístico. Va a ser a las 11 de la mañana. Si usted no lo escuchó en la mañana, bueno, queremos que usted lo sepa, porque el salón nos lo entregan a las 10. No se pudo que nos lo entregaran más temprano. Entonces, para no estar acarreados, lo vamos a tener a las 11. A las 11 de la mañana vamos a empezar el servicio. Ahí está la invitación en la página de Facebook. La hemos repartido también por WhatsApp. Si usted no la tiene por alguna razón, pues mándenos un mensajito para hacérsela llegar y que la pueda tener, ¿verdad? El sábado se va a estar también saliendo para poder estar repartiendo invitaciones, invitando a personas a que puedan acompañarnos. Y hermanos, estemos orando por esta actividad, para que Dios obre, para que Dios use el pastor. Va a estar predicando el pastor Efraín Ugaldequillo, va a estar con nosotros ahí ese domingo junto con su familia. Que el Señor lo use, que sea de bendición, que el Evangelio sea proclamado, que los corazones sean preparados, ¿verdad? Estamos orando por el programa, por quien va a dirigir, por los cantos, todo, que el Señor lo ayude, que seamos hospitalarios, amén. Hay que ser hospitalarios con las personas que llegan, con los nuevos, ¿verdad? Que realmente se sientan así, acogidos, bien recibidos, a gusto, ¿verdad? Que puedan estar disfrutando, que el Señor empiece a obrar en ellos, hermanos, desde su llegada. Sin duda, desde antes el Señor va a estar obrando, pero que nos use como iglesia para ser de bendición, hermanos, y que podamos ver almas a los pies del Señor. Es nuestra parte, hay que hacer nuestra parte, nuestra responsabilidad, y sin duda que nuestro Dios va a ser la suya, porque tenemos un Dios fiel, amén, que cumple siempre su parte, hermanos. Entonces estemos orando, hermanos, por esa actividad, para que el Señor nos bendiga y que pueda ser de grande bendición. Y por las demás actividades también que vienen, ¿verdad? Lo del Día del Niño, lo de las hermanas, el retiro. Después va a haber un retiro también para varones, por el festejo que tenemos. El Señor nos ayude. Estemos revisando nuestros calendarios, donde vienen ahí las actividades marcadas, lo que vamos a estar hemos planeado, orando también por ella, para que el Señor derrame de sus bendiciones, hermanos, sobre su iglesia y a través de su iglesia. Vamos a continuar con el programa. Así es, hermanos, este martes también hay reunión de damas. ¿A qué hora es? A las 9:30. Y también el sábado, este sábado que viene, hay reunión de jóvenes. Va a ser el sábado de película. Entonces, para que puedan estar participando. Y creo que son todos los anuncios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para entonar el Salmo 150. Vamos a entonar este salmo para terminar esta reunión. El que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabadle.
santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Pasen una buena semana. Amén. Amén. Amén.